Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito el dominguito por la tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate. Con sus anfitriones Humberto Larte alias El Pana y mi amigo Alejandro Ballardini alias El Ale. Hola Pana, ¿todo bien? Todo tranquilo, Ale. ¿Tú qué tal? Con calor. Mira Pana, estoy llegando a la conclusión que este podcast no se debería llamar Mateando el Tiempo, debería llamarse, no sé, cagándose de calor todo el tiempo, porque es impresionante el calor que hace. Pero bueno, acá, en la lucha que es mucha. Pero que chuche. Yo no lo estoy sufriendo. En Panamá siempre hace calor, pero no es tan caliente como allá en verano, hermano. No. Hablando de lugares calientes. Pues, Bueno, Ale, hoy tenemos un tema que es, en mi opinión, muy interesante. Y que estoy seguro que a muchas personas les parece muy interesante también. Porque de hecho, fue una idea de mi tía. Hablar de este tema. Así que por lo menos a ella le parece interesante. Así que hoy hablaremos acerca del misterioso Triángulo de las Bermudas. Play a la musiquita misteriosa. Esta región del Océano Atlántico, situada entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, es conocida por sus extrañas desapariciones de barcos y aviones que han ocurrido a lo largo de los años. Aunque se han especulado muchas teorías sobre lo que podría estar causando estos sucesos, todavía hay mucho misterio y especulación alrededor de este triángulo. Así que, ¿qué te parece si hoy exploramos alguna de las teorías más populares y vemos si hay algún fundamento detrás de ellas? me parece espectacular. Me parece un tema, me encantan los temas que tienen controversias, que tienen misterios y que son oscuras y me encanta explorarlos. Y bueno, me imagino que hoy exploraremos estas aguas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo digo que antes de hablar sobre las teorías que hay sobre esto, yo creo que deberíamos empezar hablando de el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué es tan famoso mundialmente, no? Porque yo no creo que haya persona en este planeta que no conozca por lo menos un caso del Triángulo de las Bermudas. Y si es que no lo conoce, aún así sabe que si hablan del Triángulo de las Bermudas se le ven a la mente desapariciones de aviones y de barcos, ¿no? Claro. A todo esto hay un contexto histórico de por qué al Triángulo de las Bermudas se le atribuye tanto misterio, tantas catástrofes de estos aviones y barcos desaparecidos, ¿no? Pero bueno, si podemos aclarar un poquito, hay menciones desde mucho antes de lo que nosotros tenemos conocimiento. Por ejemplo, yo he leído un pequeño artículo donde decía que en la época de el mismísimo Cristóbal Colón, en uno de sus diarios, escribió un fragmento del Triángulo de las Bermudas cuando él exploraba esa zona, ¿no? Estamos hablando del siglo... O sea, 500 años más o menos. Sí, del siglo XV. Finales del siglo XV. Sí, estamos hablando de eso. Y bueno, él decía en este diario que, bueno, cruzó esta zona y dijo haber visto una gran llama de fuego que se estrelló en el mar. Y semanas más tarde, una extraña luz apareció a la distancia. Chan, chan, chan. No sé ustedes, pero en mi humilde opinión, yo creo que a Cristóbal Colón le gustaba exagerar un poquito sus historias. Para que la corona le financie un poco sus expediciones, ¿no? Está bueno, le vas a la reina de España y le decís, mire, allá pasan cosas re locas. Acá en el fin del mundo es complicada la cosa. Necesitamos más oro. Y fue por esa zona, entonces, confirmado que estabas por ahí cerca del Triángulo de las Bermudas. Sí. Cabe destacar que no está como claro, ¿no? Cuáles son los vértices del triángulo. O sea, más o menos en la zona... Es como si trazáramos una línea que conecta Florida con Puerto Rico y después Florida a la isla de Bermuda. Y lo mismo Puerto Rico con la isla de Bermuda. Eso sería más o menos como lo que comprende el Triángulo de las Bermudas. Y que además son 1.300.000 kilómetros cuadrados de espacio, ¿no?
en el mar. 1.300.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabes la cantidad de espacio que hay ahí? Es una locura. Así que, claro, es una zona así caribeña. Pero bueno, a ver, hay casos también más recientes, ¿no? Que Cristóbal Colón, obviamente. Porque, seamos sinceros, en esa época las fuentes no eran tan fidedignas, ¿no? Y no, cualquier cosa inexplicable ya era digna de escribirse y decir que estaban pasando cosas raras. Pero bueno, por ejemplo, un caso muy reciente, estamos hablando de 1945, ¿no? Que yo creo que literalmente este fue el misterio que desencadenó el mito, ¿no? Del Triángulo de las Bermudas. Este creo que es uno de los más conocidos, que pasó el 5 de diciembre de 1945. El vuelo 19, que era un escuadrón de 5 bombarderos que salieron de la base, ¿no? A ver si lo tengo anotado, de la base Fort Lauderdale. Disculpa. No sé. Lauderdale. Fort Lauderdale. Ajá. Bueno. En Florida. Bueno, ellos salieron para un sencillo ejercicio de entrenamiento, ¿no? Y digamos que el clima, ellos reportaron que el clima era normal, soleado y despejado, ¿ok? Cuestión que cuando se hallaban a unos kilómetros de la costa, el líder del vuelo, el teniente Charles Carroll Taylor, disculpe si lo estoy pronunciando mal, me da vergüenza, ¿eh? No te preocupes, hermano. Empezó a informar este capitán o teniente, no sé qué era como el líder, digamos, del escuadrón. Empezó a informar de que todo le parecía extraño, incluso el océano. Así estoy acá leyendo textualmente cómo él lo citó, ¿no? Como él lo expresó. Todo parece extraño, incluso el océano. Ok. Poco después se perdió contacto por radio y las naves de los radares desaparecieron absolutamente. No hubo más rastro de qué pasó con las 5 naves. Estamos hablando de 5 bombarderos con pilotos experimentados en situaciones límites, en situaciones muy riesgosas, porque estamos también hablando de 5 de diciembre de 1945, o sea, apenas había terminado la Segunda Guerra, o sea, seguramente eran pilotos muy bien entrenados para la guerra. ¿Okay? Y sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde el contacto con estas naves del radar y no se escucha nada por la radio, desaparecen sin dejar rastro alguno. Se decidió entonces enviar a la zona un hidroavión, ¿no? Que son estos aviones muy grandes, ¿no? Muy extremadamente grandes, para tratar de localizar los restos, porque ya obviamente ya tenían, o sea, la primera hipótesis que se le venía a la mente es que las 5 naves fueron interceptadas o tuvieron algún problema y cayeron al mar, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasa? La nave de rescate con 13 pasajeros también desaparecen. Desaparecieron inexplicablemente y no se encontraron restos de la nave, digamos, ¿no? A todo esto, el informe oficial de la Marina le atribuyó al accidente, entre comillas, causas desconocidas. Claro. Igual, esto fue el 5 de diciembre de 1945. ¿Okay? Otro caso famoso fue el del SS Marine Sulphur Queen, pana. el Sulphur Queen. Ok, eso. Que era un buque de carga de 39 tripulantes, ¿no? A bordo. La última noticia que se tuvo fue el 4 de febrero de 1963, cuando envió un mensaje rutinario. Unos días después, o sea, ese fue el último contacto que tuvieron, ¿ok? Después no se supo más nada de qué pasó con el barco. Unos días después se encontró en la costa un chaleco salvavidas que le pertenecía a este barco y varios restos de lo que vendría a ser el barco. Y a pesar de eso, que se mandó un equipo de rescate, nunca se encontró la nave, ni las víctimas, ni un solo cuerpo, nada. ¿Okay? Claro. Esos vendrían a ser los 2 casos más famosos del Triángulo de las Bermudas. 2 casos.
Pero por algo, pero yo no sé si soy solo yo o es parte de un imaginario colectivo, pero eh, tengo entendido que son cientos o miles de desapariciones que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. ¿De dónde viene esta? Bueno, a esta? ver, eso tiene tiene un comienzo, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde? O sea, porque claro, todo el mundo sabe que el Triángulo de las Bermudas pasan cosas re locas y que vos no tenés que ir con un avión o con un barco al Triángulo de las Bermudas, vas a desaparecer. O sea, si vos querés desaparecer, anda al Triángulo de las Bermudas en un barquito, en un avión. ¿Pero por qué? Claro. Porque la cultura nos impuso este pensamiento sobre esta zona, obviamente. Yo nunca he ido al Triángulo y no tengo experiencia para andar diciendo, no, no vayan ahí. Pero la cultura a mí me ha dicho que no pases por ahí. Por las dudas. Pero Claro. ¿por qué? ¿Por qué esta cultura está tan mundializada, ¿no? Por decirlo, todo el mundo conoce el Triángulo de las Bermudas. Mira, cuando sucedieron estos dos casos, la prensa en aquel entonces comenzó a hacer eco de los extraños incidentes de la zona, hablando de Claro. un triángulo del diablo. Oh, Dios mío. Ajá. Pero yo creo, o sea, yo por lo que leí, la popularización de esta área mundial se produjo con la publicación en 1974 del bestseller titulado El Triángulo de las Bermudas, del estadounidense Charles Berlitz. ¿No? Disculpen si lo pronuncio mal, Dios mío, me está dando mucha vergüenza. Bueno, él es un investigador de sucesos paranormales que recopila, o sea, en este libro él recopila muchos más casos de desapariciones, de barcos y aviones, y que él supuestamente en este libro demuestra que con todos estos casos hay algo extraño sucede en esa zona, ¿ok? Dato curioso, el libro vendió 20 millones de copias en más de 30 idiomas. ¿Okay? A partir de este libro, medio mundo se obsesionó con buscar una explicación lógica a estos extraños sucesos. Interesante. Pero, a ver, ¿cuáles son estas explicaciones lógicas? Claro, porque, o sea, todavía no quiero entrar en la parte de lo que dice actualmente la ciencia al respecto. Me gustaría que primero toquemos estas explicaciones sobrenaturales, ¿no? Porque me llama mucho la atención y quiero como debatir un poquito sobre esto, ¿no? Porque hay teorías que son muy locas y que son realmente muy interesantes, ¿no? Vamos a ir con las más locas primero. Alienígenas. Okay, para. No sí. Es un tema para burlarse. Es muy loca, pero a ver. Puede que los alienígenas hayan abducido a estas naves. Miren, yo no niego la existencia de los extraterrestres. No. Porque me parece que el universo es suficientemente grande para que no seamos los únicos. Así que jamás me atrevería a negar la existencia de los extraterrestres. Lo que sí me atrevería a negar es que por alguna extraña razón ellos decidieran abducir o secuestrar a las personas que decidieran entrar en una específica zona geográfica del planeta Tierra porque sí. Es como vamos a joder a los humanos y vamos a secuestrarlos aquí porque sí, para reírnos, para las risas. Y que los humanos inventen historias re locas de lo que pasa ahí, mientras nosotros simplemente nada, los abducimos y nos cagamos de risa un rato. Claro. O sea, yo nunca entendí igual la obsesión de estos aliens de ir por zonas como campos, ¿no? Y hacer figuritas así. Circulitos. En los maizales. Nunca entendí. Entonces tampoco entiendo esta obsesión de ir al mar, ¿no? Y secuestrar aviones y barcos. Es como, no estaría entendiendo los fines de estos alienígenas. Totalmente. Pero bueno, obviamente esta era una teoría de conspiración que no podía faltar. Porque allá donde hay algo que no se puede explicar, tienen que estar los alienígenas involucrados. O sea, el ser humano es incapaz de pensar que hay otras cosas que podrían suceder. Tienen que ser los aliens. Así que esa
es una de las teorías más interesantes. Después tenemos agujeros negros. Mira, los agujeros negros existen. Nosotros estamos claros de eso. Sí. En el espacio. Muy lejos de nosotros. Una Demasiado cantidad increíblemente grande de años luz de distancia. O sea, si hubiera un agujero negro dentro del planeta Tierra, ya no existiría el planeta Tierra. Básicamente es como que succiona todo, porque es como que absorbe toda la masa de lo que está a su alrededor. Entonces sería un poquito complicado que esa fuera una de las razones, ¿no? Pero bueno, uno se pone a pensar en esto, claro. O sea, porque ¿de dónde vienen estas teorías? De la conclusión de que no se encontró absolutamente nada, ¿no? O sea, no solamente no se encontraron las personas, no se encontraron las naves, no se encontraron los aviones, las embarcaciones. O sea, fue una desaparición total. Entonces, claro, lo primero que se le viene es, se lo llevaron, lo succionaron, algo lo succionó. Claro, como que hay un agujero de gusano ahí que succiona todo y andás a ver a dónde lo tira, ¿no? O sea, lo puede tirar en otro universo paralelo, en otra galaxia, o al espacio mismo, ¿no? Claro. Después hay algunas teorías que son un poco menos locas, por así decirlo, pero que tampoco es como que tengan tanta fuerza, ¿no? Hablando de fuerzas, las fuerzas magnéticas es una de las teorías que tiene como más fuerza también. Porque se decía que cuando uno pasaban por ahí, como que las brújulas dejaban de funcionar. Como que se volvían locas y ya no sabían para dónde apuntar y uno no sabía en qué dirección estaba yendo y por eso se perdía uno totalmente en la orientación dentro del Triángulo de las Bermudas. Cabe destacar que el funcionamiento de una brújula es tal que apunta hacia el norte magnético. ¿Ok? El planeta Tierra tiene dos nortes. Tiene el polo norte, que sería como lo que todos conocemos, donde vive Santa Claus y todo esto, ¿no? Sí, sí. Y después tenés el norte magnético, ¿no? Que está un poco desfasado, o sea, no están justo uno al lado del otro, pero las brújulas apuntan a este polo norte magnético. Entonces, eso es importante destacarlo porque esto es lo que hace que uno pierda más el sentido de la orientación. Hay lugares en la Tierra donde las brújulas se ven afectadas y empiezan a perder el sentido de la orientación porque hay otros elementos en el área que generan un campo magnético que altera al del polo norte, digamos. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde debajo del mar hay como muchos metales, mucho hierro, y esto genera este campo magnético que altera las brújulas. Pero esto no le da explicación al Triángulo de las Bermudas porque de hecho, dentro del Triángulo de las Bermudas no hay ningún campo magnético que altere las brújulas. O sea que realmente esto de que las brújulas no funcionan dentro del Triángulo de las Bermudas es falso. No hay nada que indique eso, digamos. Así que sí, es parte del mito. Es parte del mito de que sí, el hecho de que un avión le haya fallado la brújula no quiere decir que las brújulas fallan. No, aparte hay que tener un poco en cuenta también el contexto. O sea, los aviones de hoy en día son súper mega precisos con toda la tecnología que tienen. En esa época la tecnología era muy básica y aparte estamos hablando del ejército estadounidense que en esa época literalmente trataba de sacar el armamento súper mega rápido. O sea, tenían tanques de guerra que funcionaban constantemente mal porque trataban de sacarlo en masa por el tema de lo que fue la guerra en ese entonces y trataban de sacar un montón a gran cantidad. Y cuando vos haces en gran cantidad muchas cosas y no las perfeccionás, o sea, en el sentido de que sacás mucha cantidad pero no le metés mucho énfasis en las perfecciones, en esto y en otro, obviamente el grande de esas cantidades van a venir falladas o van a tener algunos problemas técnicos. Y es más que sabido históricamente que muchas cosas en los aviones y en los tanques de esa época, en el ejército, fallaban constantemente porque estaban hechos de una calidad
pésima, o sea, una calidad que, bueno, era evidente por el tema de la guerra. Necesitaban sacar mucha cantidad, no algo extremadamente perfecto. Entonces puede ser también una explicación lógica de por qué capaz las brújulas le fallaron a estos pilotos. Y puede ser que no solamente fallaran, puede ser que también estaban funcionando correctamente, pero al no tener conocimiento de que el polo norte y el norte magnético no son un punto igual, o sea, no están en el mismo lugar, a lo mejor si no tienes ese conocimiento, puedes llegar a pensar que la brújula está apuntando al lugar incorrecto. Claro. Porque llega un punto en la zona del planeta donde no estás yendo hacia el polo norte, estás yendo hacia el norte magnético. Entonces esto también desorienta. Entonces, claro, esta teoría ganó mucha fuerza porque lo que se decía es que al no saber dónde estás, empiezan como a volar en círculo intentando buscar la manera de salir. Y nada, los aviones se quedaban sin combustible después de volar tanto tiempo y caían al mar y desaparecían, eran absorbidos por el Triángulo de las Bermudas. Pero esto no es tan lógico porque le pasó también a los barcos. O sea, hubo desaparición de barcos, ¿no? Entonces, sí, un barco no va a sucederle lo mismo que un avión. O sea, si un avión se cae al mar, listo. Está mal, eso no, el avión no pertenece al mar. Pero los barcos sí. Los barcos están en el mar. Entonces, en el hipotético caso de que la brújula de un barco no funcione y el barco está dando vueltas en el Triángulo de las Bermudas sin poder encontrar rumbo fijo y se queda sin combustible, igual va a estar ahí. No tiene por qué desaparecer, ¿sabes? Es como que no... El avión puede desaparecer, puede ser que una ola se lo tragó, lo que sea, pero el barco en teoría, no. ¿No? Entonces, acá se desacredita un poco más esta teoría de lo de las brújulas. Después vienen otras que son las trombas de agua. Que las trombas de agua son básicamente como una especie de tornados que se forman, pero en el mar, ¿no? Y que se van moviendo... y que esto puede arrastrar embarcaciones grandes. O sea, estas trombas de agua pueden llegar a tener hasta 200 kilómetros por hora de vientos. O sea, imagínate, 200 kilómetros por hora de viento. No. Es una fuerza fuerte, ¿no? No está comprobado que esto sea lo que sucedió, pero es una de las teorías que como que uno más... como que la ciencia tiene como... está más inclinado a eso. Que esto es una de las cosas que podría haber pasado. Eso y las olas gigantes. Olas rebeldes, también se les conocen. Que son olas que se forman y que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros. O sea... Yo no sé si ustedes han ido al mar, pero yo veo una ola de 30 metros y yo me persigno y me preparo para conocer a mi creador. porque esto es absurdo. O sea, una ola de 30 metros es una cosa que tranquilamente puede hacer que un barco se hunda. O sea, porque, a ver, 30 metros es una distancia demasiado alta para una ola. No, entonces, aparte el empuje que tiene una ola, o sea, estamos hablando de qué cantidad de agua se te viene, sí, o sea, se te viene encima, o sea, no me extraña que vuelque barcos. Sí. Tranquilamente. De hecho, hay videos de barcos recibiendo el impacto de una ola gigante. Y es impresionante. Porque encima no te lo esperas. Porque no ocurre necesariamente en un clima desfavorable. O sea, puede estar todo relativamente calmado y repentinamente viene esta ola gigante. Pero ahora, cabe destacar que esto no es algo que suceda con frecuencia en lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Es algo que es un evento que ocurre, pero ocurre en muchas partes del mundo. O sea que no es que sea algo como particular de esta zona. Sencillamente es un fenómeno natural que ocurre en el mundo, ¿no? Y nada, la verdad es que el océano
siempre ha sido un lugar misterioso para los humanos. Y si tú vas a combinar un mal tiempo, mal clima, con inexperiencia en la navegación, hay muchas probabilidades de que las cosas salgan mal, ¿ok? Entonces, lo que pasó en 1945 se debe mucho, o se amerita mucho, a esto. El clima no era tan malo, pero había inexperiencia en la navegación. No, había inexperiencia y no solamente eso, también la tecnología en esa época era muy básica. A ver, la radio o los radares eran cosas que recién estaban empezando a salir, empezando a surgir. Entonces, obvio, o sea, después de eso se empezó a perfeccionar tanto los radares y tanto, o sea, no a través de este suceso, pero sí que después de 1940 o no sé qué época fue que se produjeron los primeros radares y todo eso, se empezaron a perfeccionar a un nivel que hoy en día te marcan todo y todo en tiempo real. En esa época no era todo tanto a tiempo real y las radios siempre fallaban. Hay que tener en cuenta también el contexto histórico de las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a ver, espérate, que es que acá había algunas otras. Otra teoría, pana. Ajá. Otra teoría de la de ciencia ficción que el pana le causó mucha gracia. Y yo no quiero decir nada, pero para mí tienen la misma validez que los alienígenas. Ajá. Es que abajo, en el Triángulo de las Bermudas, muy abajo, muy en el fondo, está la verdadera civilización de la Atlántida. ¿Ok? Yo no quiero decir nada, pero no es casualidad que estemos hablando de esto a poco tiempo de haber salido Wakanda Forever y que muestren a la civilización de Atlantis como una civilización sofisticada y avanzada con una tecnología inentendible. ¿Ok? Y justamente esta teoría explica que su tecnología, o sea, la tecnología de estos habitantes de allá, de las fauces marinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tienen una tecnología tan avanzada que hace interferencia o que hace que todos los radares y toda la tecnología humana falle. Es que son los cristales de fuego que usaba la gente de Atlantis, bro. Y aparte de eso, nada, esta teoría, yo no quiero decir nada, pero esta teoría explica todo, así que nada. Esta teoría explica por qué no hay rastros, por qué ellos no quieren ser encontrados. Entonces, cada cosa que se les caiga en el Triángulo de las Bermudas, ellos se lo van a llevar abajo, para que ustedes no lo vean nunca más. Así que, si ustedes alguna vez quieren esconder algo, yo les recomiendo que vayan al Triángulo de las Bermudas y lo tiren ahí. Y los atlantes se encargarán de hacerlo desaparecer. Eso se encargarán. Imagínense que es como un tacho de basura que lo tiran ahí y nunca más lo van a volver a ver. ¿Quieren tirar? No, bueno, iba a decir algo, no, déjalo, soy mi pana. Pero para mí, esta teoría conspirativa tiene una validez mejor que el de las olas. No, sí, totalmente. Lo que pasa es que los cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y de los que obtenían energía, obviamente van a dañarlos. ¿Y vos qué van a crees interferir. ¿Vos qué crees que vio Colón? ¿Te acordás de Colón? No quiero decir nada. Ahí está. Creo que estás resolviendo el misterio, ¿vale? Si después de estos chicos desaparezco, ya saben a dónde tienen que buscarme. Por favor, búsquenme. Son los Illuminati, bro. Después también, bueno, los monstruos marinos, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de el Kraken? El Kraken, que podía ser convocado por Davy Jones, ¿no? Claro. Un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él, ¿no? Así que ese y alguno otro, ¿no? Deberían habitar en las aguas del Triángulo de las Bermudas para comerse literalmente todo lo que entra. Sí, porque el bicho no tiene comida abajo. Ellos quieren venir arriba a buscar comida y comerse metales porque nada, es su pasión. Es la pasión del Kraken comerse estructuras gigantes de acero y comerse que un arrocito de carne que serían básicamente los humanos, ¿no? No, sí. Y bueno, este mito se puede, o sea, como que proviene
de los avistamientos de calamares gigantes. ¿Sabías que existe el calamar gigante? Sí, sí, es una locura. Yo te juro que no hasta hace mucho yo no creía en los calamares. O sea, no sabía que existían. Para mí eran una leyenda urbana nada más de navegantes de aquel entonces, de la época de los piratas y todo eso. Pero después vi fotos de literalmente calamares gigantes que tienen una magnitud, o sea, un tamaño de casi una ballena. Es una locura. Por eso entre 14 y 15 metros. Yo por eso le decía al pana hoy cuando estábamos investigando un poco sobre esto, le digo, yo le tengo un respeto al mar. Le tengo tanto respeto al mar porque nosotros somos seres terrestres, ¿ok? Somos seres que caminan en la tierra, ¿ok? Podemos nadar, pero listo, o sea, en el agua nosotros nos cansamos y que vas a tener que flotar nada más por un tiempo hasta que logres recuperar algo de energía. Y nadar, no vas a nadar a la velocidad de ningún ser marino, ¿ok? Y respirar abajo del agua, que aguantamos 2 minutos y ya está. O sea, no somos seres marinos. La cantidad de seres marinos que hay abajo que nos pueden arrastrar hasta nuestra mismísima muerte, porque seguramente ni siquiera llegamos a ver, mientras nos van arrastrando no vamos a ver más nada, más que oscuridad absoluta, ¿no? Ni siquiera vamos a ver qué es lo que nos está arrastrando, ¿no? O sea, yo le tengo tanto respeto. Imagínate que viene uno de esos bichos, un calamar gigante y te arrastra, ¿no? No. La verdad que a mí el mar me aterra. O sea, es como total y absolutamente desconocido lo que hay ahí abajo. O sea, sabemos más del espacio que de nuestro mar. Sí, es una locura, o sea, y eso que, o sea, la misma gente que se encargan de investigar los mares y todo ello dicen, nosotros hemos descubierto ¿qué? 10% del océano, pero la cantidad de seres marinos que hay más abajo de lo que nosotros podemos investigar, o sea, ni siquiera ellos deben saber la cantidad de seres marinos que debe haber y que no los han registrado. No, sí, totalmente. O sea, nosotros no debemos ni conocer, debemos conocer un porcentaje muy pequeño de las criaturas que habitan las profundidades del mar. Y de hecho, ¿sabes el pez este que es horrible? ¿Que tiene una lamparita enfrente? No. O sea, ese es un clásico, ¿no? Porque se sale en Nemo. Pero hay un pez que cuando lo tienen así como en la superficie, está todo como, parece como un saco así, todo inflado, todo. Ah, ¿el pez globo? ¿O no? No, pero no es el pez globo. Es que no sé cómo se llama. Pero es así como que pareciera que tuviera una nariz. Como que está todo hinchado. Pero se ve feo. Se ve como pobrecito el pez. ¿Cómo va a ser tan feo? Resulta ser que este es un pez que vive muy, 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 muy profundo en el mar. Donde la presión es distinta. Entonces, claro, lo pescaron. Y el cambio de presión tan repentino generó eso en su cuerpo y quedó el pez pero fatal, o sea, el cuerpo quedó todo hinchado, todo deforme, horrible, y claro, y por un tiempo se pensó que el pez era así y nada que ver. Lo que pasa es que vive tan abajo y con tanta presión abajo que su cuerpo no soportó cuando lo sacaron a la superficie. ¿No es un pez que tiene como una nariz súper grandota? Sí, en realidad no es así. Sí. Él no se ve así. Se llama el sí. Mira, te deletreo, pana, y después vos dirás. Es PSYCHROLUPES. Oh, creo que deletraste muy rápido para mí. Pero en español puede ser, es el blobfish. El pez borrón. Sí, lo estoy viendo. O sea, básicamente parece un humano, ¿ok? Muy gordo, con una nariz bien redondita y con la boca re triste, así para abajo. Sí, ahí lo estoy viendo, bien feo. Pero escríbelo y pon en su estado natural. A ver, ¿cómo es? ¿Blood? ¿Cómo? El blob, B-L-O-B, fish. Y pon ahí en su estado natural y vas a ver cómo se ve cuando está abajo, digamos. Ah, mira. Sí. Completamente diferente. Sí, nada que ver con... Vamos a poner las fotitos en YouTube para que los que nos están escuchando puedan apreciar este pez. Y bueno, los de Spotify tendrán que imaginárselo, loco. o lo buscan por internet. O van a YouTube. Ah, claro, también. Blobfish en su estado... Ponen Blobfish para que vean el pez. O pueden poner pez feo.
Y les juro que les sale. Es lo primero que les va a salir. Yo lo busqué así, pez feo, y me pareció el toque. Y entonces le ponen ahí pez feo y después le sale el nombre Blobfish y ponen Blobfish en su estado natural y van a ver cómo es el pez realmente. Impresionante lo que son los cambios de presión, ¿no? Bueno, otra teoría conspirativa. Ese pez es el que se absorbe a los bichos o cualquier cosa que pase por encima con la lava. Ah, ahí está. Nueva teoría conspirativa. La otra teoría es la de los agujeros azules. ¿Y eso? El agujero azul es como... son como unas zonas que se crean que tienen corrientes muy fuertes. O sea, es como... ¿Tú viste Buscando a Nemo? Sí. Sí. ¿Viste cuando se meten así en la corriente australiana oriental? Que va la tortuga re drogada ahí. Claro. Sí. Eso es un ejemplo. Ah, Y también, bueno, cuevas verticales profundísimas. Así que hay algunas que son muy profundas. Y nada, estas corrientes que se crean también también se le da el mérito, ¿no? De las desapariciones. Pero bueno. Y otra que se me había olvidado, casi se me olvidaba, es la de las explosiones de metano. Uy, esa me encanta. Ajá. Básicamente en lo que vendría a ser el suelo marino hay concentraciones de metano, ¿no? Que es un gas que tiende a explotar, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas es que una de las teorías es que el gas que estaba en el suelo marino podría haberse liberado y generado una presión demasiado grande que generó que se hundieran los barcos, los aviones, todo esto, digamos. Lamentablemente, no hay indicios de que haya una cantidad anormal de este elemento en el suelo del Triángulo de las Bermudas. No hay más que en cualquier otra parte del planeta. Pero igual, o sea, pana, disculpa Sí. que te interrumpa, pero es re peligroso. Yo no entiendo, o sea, la gente hoy en día navega tranquilamente por los mares teniendo en cuenta de que hay estas burbujas de metano que en cualquier momento pueden salir al exterior y explotarlos en sí, ¿no? ¿O cómo es el tema? Y bueno, pasa que el último evento, o sea, la última vez que ocurrió esto fue por la última glaciación, hace 15.000 años. Entonces, no es una cuestión que sea como tan preocupante, ¿viste? ¿Quién fue el tipo que dijo esta teoría? Por favor, que me lo traigan. Y bueno, pero hey, cuando una cosa no tiene explicación, hay que tratar de ver todas las posibilidades. Y entonces, para mí, esta era una de las posibilidades que tenía un poco más de sentido, ¿no? O sea, vamos a ver, hay un elemento explosivo que puede ser el ocasionante, ¿no? Pero al final no, o sea, no hay nada que indique que en el Triángulo de las Bermudas hay una concentración aún mayor de cualquier cosa. Entonces, volvamos entonces, Ale, porque hemos podido hablar un poco de lo que fueron los dos eventos de desapariciones más renombrados del Triángulo de las Bermudas, pero ¿y dónde están los cientos? En el libro de Charles Verlist, ahí se reportan los cientos y cientos de desaparecimientos de cosas. Claro, ¿no? Porque, o sea, y ahora, supuestamente, actualmente, todo el mundo evita esta zona, ¿no? Vamos a ver si esto es verdad. Porque esto fue un tema del que hablamos acá con mi familia, de que esta es una zona que se evita completamente, tantos aviones como barcos, ¿no? Vamos a ver si esto es verdad. Pero primero, en 1975, un bibliotecario llamado Lawrence David Koch, no sé cómo se pronuncia, estuvo estudiando los informes de las desapariciones inexplicables que se citaban constantemente en las novelas sobre el Triángulo de las Bermudas. Y se puso a compararlos con los verdaderos archivos históricos que se tenían en la época, ¿no? Y lo que encontró fue que la gran mayoría de los casos que se presentaban como evidencia de que en el Triángulo de las Bermudas pasaba algo raro, hablaban de misterios y fenómenos inexplicables donde realmente no había nada inexplicable. O sea, no solamente
se etiquetaban de inexplicables, casos que tenían explicación, sino que además se presentaban accidentes que habían tenido lugar en otros lugares del mundo o incluso accidentes que ni siquiera habían pasado. O sea que no hay registros de accidentes que sucedieron. Claro. Y él los puso ahí como que fue en el Triángulo de las Bermudas. O sea, no hay registros de ese... Hay accidentes que están en esa novela que no hay registros históricos de que alguna vez hayan sucedido. O sea, están inventados. Sí, eso se le han criticado mucho a Charles Berlitz. Le han criticado muchos periodistas, mucha gente le ha criticado eso, de que él, cita estos 3 casos de estos 2 aviones que se perdieron, o sea, este escuadrón y el avión de rescate que se perdieron a este barco, pero también dicen que muchos de estos casos fueron inventados absolutamente por él. Otros casos que fueron robados de otras catástrofes de otros lugares y se los atribuyó al Triángulo de las Bermudas. Todo para justamente tratar de darle a su libro un éxito que obviamente lo logró. Porque después de esto, o sea, después de haber publicado su libro, se vendió, como bien he dicho, 20 millones de copias en más de 30 idiomas. Y gracias a esa publicación todo el mundo conoce lo que es el fenómeno del Triángulo de las Bermudas. O sea, independientemente del fraude que haya sido este tipo contando estas historias, él logró su objetivo, que era el éxito del Triángulo de las Bermudas. Y sí, o sea, consiguió la plata, hermano. O sea, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por plata. Entonces, no hay registros ni nada que indique que en el Triángulo de las Bermudas pasa algo que esté fuera de lugar con respecto a el resto del mundo. O sea, sencillamente es otra zona geográfica más. Lo que está fuera de lugar, es el astro de fondo. Ahí tratando de... Miren, yo les voy a explicar algo que sucedió hoy más temprano. Hoy estábamos hablando del Triángulo de las Bermudas y el astro se puso como loco tratando de frenarlo al pana. Y Pana tuvo una teoría que no es tan loca, que es que el astro trata de evitar que nosotros revelemos la verdad del Triángulo de la Bermuda a los oyentes. Algo sabe el astro. Nos está deteniendo. A lo mejor morimos antes de poder publicar este episodio del podcast. O capaz el astro pertenece a la civilización de Atlantis y trata de evitar que se entere. No. Ay, pero entonces, ¿qué pasó con estas naves, Ale? ¿Qué pasó con estos aviones? Esto es lo que me pasa. A excepción del Atlantis y de los alienígenas, estas teorías no explican dónde están los restos, dónde están las víctimas, los cuerpos. Porque, a ver, vos me vas a decir que no van a encontrar un pedazo de metal con el nombre del barco, o no van a encontrar un cadáver flotando en alguna orilla. Bueno, acá hay que tener en cuenta que esta zona del océano tiene una profundidad promedio de 5.791 metros, o sea, 5.7 kilómetros. Y hay fosas que pueden alcanzar incluso los 8.229 metros, o sea, 8 kilómetros de profundidad. Y estamos hablando de un trecho que ya dije al principio del podcast de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Lo que quiere decir que cualquier cosa que se hunda va a ser extremadamente difícil de localizar. O sea que desaparecieron sin dejar rastro, pero eso no significa que no estén ahí. Sencillamente son tan difíciles de localizar que ¿para qué? O sea, ya no, de verdad. Y además, por desgracia, desde 1945 se han perdido alrededor de 70 aviones sin dejar rastro alguno alrededor de todo el mundo. O sea que no es algo que ocurra únicamente dentro del Triángulo de las Bermudas. Sencillamente es un evento que ocurre al día. Vuelan 260.000 aviones. 260.000 al día. Y desde 1945 hasta la actualidad, que han pasado casi 80 años, se han perdido sin dejar rastro
70. ¿Ok? Estamos hablando de menos de un avión por año que desaparece sin dejar rastro en algún lugar del mundo, porque no solamente pasa en el Triángulo de las Bermudas. De los 260.000 que vuelan a diario. Vamos a sacar la calculadora aquí. Porque si 260.000 vuelan a diario, estamos hablando de que por año hay 94.900.000 vuelos. 94.900.000. Lo que quiere decir que, lamentablemente, por estadística, alguno se va a perder sin dejar rastro. Y es así. ¿Ok? Entonces, es algo que ha ocurrido en el Triángulo de las Bermudas y es algo que ha ocurrido fuera del Triángulo de las Bermudas. Lo que nuevamente nos deja en la posición de que el Triángulo de las Bermudas no tiene algo que sea especial. Pero inventar mentiras sobre los accidentes para hacerte rico vendiendo libros sobre extraterrestres y fenómenos paranormales, la verdad, le funcionó. A ver, se le podría tachar como un novelista, como un escritor de ficción. El problema es cuando vendes la ficción como realidad. Como realidad, sí. Aparte en esa época, porque estamos hablando de 1974, en esa época no existía el internet, o sea, vos leías algo en los libros y para vos era cierta, o sea, era una verdad absolutamente cierta, porque estaba en un libro, no había internet para investigar y todo esto, porque a todo esto nosotros hemos investigado tanto las historias, tanto las ficciones y las explicaciones científicas que nos brindó internet esa información. En esa época no tenían eso. Ellos tenían un libro que salía como el libro más vendido, más exitoso del año, ¿no? Y vos ibas a las librerías y veías eso y lo leías como una verdad absoluta, un investigador muy famoso, con un renombre muy famoso. Entonces, claro, ¿cómo no vas a creer en esa época? Sí, y después ahí, de voz a voz, se va pasando la historia y queda como en el común colectivo de que esta es una zona peligrosa. Entonces acá va la otra, ¿no? Esto, como decía más temprano, se tiene la creencia de que es una zona evitada, ¿no? Tanto por barcos como por aviones, para que no desaparezca. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a investigar y voy a ver si es verdad que no hay vuelos que pasen sobre esto o que no hay barcos que naveguen por estas aguas. Y me sorprendió lo difícil que fue encontrar información en Google al respecto. O sea, literalmente yo ponía cosas como hay vuelos que pasen por el Triángulo de las Bermudas o cosas de esa índole. Y me salían todos artículos sobre el mito, me salían todos artículos sobre las desapariciones y este tipo de cosas, pero no me salía nada acerca de los vuelos. Y digo, ¿por qué no hay una página que me diga sí o no? ¿Viste? ¿Se pasa por aquí sí o no? Entonces me fui a Bing. O sea, me tuve que salir de Google. Digo, ¿sabes qué? Google no me está funcionando, voy a probar con Bing. Y entré en Bing y efectivamente me apareció entonces un blog en donde Astro, perdón, ya. No. Tengo que decirlo, Astro. No sé, gruñó. Dice, no lo digas. Ahí está gruñendo, ¿no? Oh, será tu fin, no lo hagas, idiota. Lo siento, Astro, tengo que hacerlo. La gente tiene que saber la verdad, Astro. Claro. O sea, básicamente un blog acá donde hablaba de que hay pilotos que sobrevuelan esta zona como si nada. Y de hecho, hay una página web que se llama Flight Radar 24, que es una página donde uno puede ver dónde están actualmente los aviones que están sobrevolando el planeta. O sea, literalmente uno puede entrar a flightradar.com y va a ver todos los aviones que están ahora mismo en aviones comerciales, ¿no? Que están en cielo aéreo. Astro, ¿pero qué pasa? me preocupa mi perro. Bueno, después de esa interrupción de mi perro, hicimos un breve corte porque el pobre no encontraba la manera de salir de acá del estudio. Pero bueno, cuestión, como decía, Flight Radar 24, la página, en cualquier momento se entra y se ven.
decenas, incluso cientos de aviones que sobrevuelan el Triángulo de las Bermudas en todo momento. Y es una de las rutas marítimas más utilizadas. Entonces esto también me lleva a decir que siendo una de las rutas más utilizadas, estadísticamente hablando, es más propensa a tener accidentes. Porque obviamente, si nadie pasara por ahí, no pasaría nada. Porque nadie pasa. Pero si pasa muchísima gente, no queda de otra. Estadísticamente algo va a salir mal eventualmente. Porque es así. Así que bueno, lamentamos romper sus ansias de misterio, ¿no, oyentes? Porque lo cierto es que aunque la teoría del Triángulo de las Bermudas no se sustente en general, igual muchos de los casos, particulares esto de los accidentes y todo, aún así siguen sin una explicación de por qué no se encontró absolutamente nada. Y como dice Pana, a ver, estadísticamente hay desapariciones sin explicación alguna. Pero bueno, quedará en ustedes en qué creer, ¿no? Obviamente. Porque, a ver, tampoco estamos acá para andar diciéndoles que no hay nada sobrenatural. Nosotros solamente estamos hablando sobre qué nos parece a nosotros. Pero no significa... ¿Cómo? Yo sí digo que no hay nada sobrenatural en esa zona. Bueno, Pana siempre le gusta cortar los momentos emotivos de un argumento. Hoy también me hizo lo mismo. Después vamos a hablar de estos temas, Pana. A lo que voy es que, aunque Pana crea eso, y yo crea otra cosa, yo crea que la Atlántida en realidad existe, no significa que el argumento, los otros argumentos, no sean, o no tengan alguna validez. ¿Quién sabe? Capaz sí hay algo sobrenatural, capaz el Triángulo de las Bermudas sí tiene algo de mágico. Estará en ustedes el ver qué es lo que realmente quieren creer. No le den bola a Pana. Pana es Pana. Y bueno, yo los invito a que investiguen acerca del tema, porque a mí me pareció interesante. O sea, independientemente de mito o realidad o cualquier cosa, fue divertido. La verdad, siento que aprendí acerca de la historia de esto. Y en el caso de que vayan a investigar, les recomiendo que realmente no se limiten a Google, porque me limitó, de verdad. O sea, no quiero hablar mal de Google, ¿no? Pero me costó mucho encontrar la información que necesitaba. O sea, sentía que no tenía la información completa y que solamente estaba recibiendo una parte de la información. Así que solamente tengan cuidado con las fuentes cuando vayan a investigar. Pero y esto no es solamente para el Triángulo de las Bermudas, sino para todo. pero muy divertido, la verdad. Me pareció extremadamente interesante este tema. A mí este tema también me encanta todo lo que sea misterioso, como, qué sé yo, el Triángulo de la Bermuda, Chernobyl, la Antártida, todos esos lugares que tienen esos mitos y esas cosas me encantan, me apasionan, me gustan. Y la verdad que yo soy un hombre o una persona que cree mucho en la ciencia y en las explicaciones extremadamente lógicas, ¿okay? Me encanta, yo siempre tiro para ese lado, pero aún así me encanta estas ficciones o como lo quieran llamar, estas teorías. Me encantan porque es un mundo mágico, es un mundo que trasciende lo simple y lo aburrido, porque muchas veces estas explicaciones científicas o estas explicaciones del porcentaje de esto y lo otro, muchas veces terminan siendo aburridas, es como que terminan rompiendo un poco la magia que hay detrás de todo eso. Así que independientemente de lo que nosotros hayamos dicho acá, que a nosotros nos parece súper mega lógico esto de los cosos, de los porcentajes y todo esto, de que esta tal cantidad de vuelos han desaparecido y esto y lo otro, y de que en realidad no pasa nada, aún así no dejen de creer en la magia de una fábula o la magia de un relato, porque aún así es lo que básicamente también alimenta a las, a las creencias, a la imaginación de la gente. Y muchas veces es muy lindo. Yo, por ejemplo, yo sé que no pasa nada ahí, o bueno, quiero pensar que no pasa, nunca he pasado por el Triángulo de la Bermuda. Yo igual lo voy a evitar, yo si paso, lo evito, ¿no? Por las dudas. Pero me dijiste que no pasaba nada recién. Yo, evítalo, por las dudas. Pero me quedo con todas estas historias, estas grandes historias
del Triángulo de las Bermudas y me gustó mucho el haberlas leído y el haberlas repasado. La verdad que me encantó. Y bueno, por último, yo solamente agregar que si ustedes son personas que viajan seguido eh, y han ido a Europa o han ido a Florida y de Florida han ido a Europa o alguna de estas conexiones, hay grandes probabilidades de que ya hayan sobrevolado el Triángulo de las Bermudas y ni siquiera lo saben. Así que sí, sí, sí. Es una ruta muy común. O sea que tuvieron mucha suerte de sobrevivir. Sí. Pero bueno, Ale, la verdad es que gracias por acompañarme en esta edición. Me he divertido mucho con esta historia. Y nada, veremos qué nos depara más adelante. A lo mejor hablemos de otras historias así interesantes. Bueno, pana, un gusto haber hablado con vos y un gusto haber navegado estas aguas tan misteriosas. Así que nada, cuídate mucho y nos veremos en la próxima edición. Nos vemos, pana. Chao, chao.